Bueno, en general esta va a ser nuestra parte teórica de transporte, que es la introducción que siempre es necesario para ver lo que son los ejercicios. A veces no podemos resolver los ejercicios porque no tenemos una buena base teórica o no entendemos bien los pasos que se necesitan hacer o resolver antes de ir a los ejercicios. Bueno, el objetivo de cualquier ejercicio de transporte es siempre minimizar el costo de transporte. Si se acuerdan en programación lineal, teníamos dos tipos de objetivos, ya sea maximizar o minimizar. En este caso, en transporte, solo es minimizar el costo de transporte. Entonces, es el objetivo central. Y en general, transporte, bueno, los ejercicios son una reducción de lo que es el método simplex. El método simplex, que ya lo hemos visto como un método de solución de ejercicios de programación lineal, es un poco complejo en el tema de que puede manejar más variables. En este caso, el tema de transporte es básicamente parecido. Ahora, vamos a ver lo que es la parte de la tabla de transporte. Nuestra tabla tiene las siguientes partes en general que siempre van a estar presentes en cualquier ejercicio de lo que es transporte. Tenemos mercado, que va a ser nuestra parte, la parte que demanda la producción, y tenemos la parte de las plantas que producen, que van a ser lo que oferta. ¿No? Entonces tenemos que ver, según el ejercicio de transporte, de dónde a dónde tenemos que llevar, de qué planta de producción a qué mercado, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor distribución a la distribución óptima para estos productos? Ahora tenemos, bueno, acá por ejemplo tenemos cuatro plantas, tenemos dos mercados y tenemos que ver, ¿no? Aquí estas cantidades X va a ser la cantidad que vamos a transportar de tal planta a tal mercado. ¿No? Y por favor, esperen un segundito que tengo que ir a recoger un pedido. Ahorita voy a volver, enseguida continuamos con esto. Y bueno, para terminar esta partidita y no lo deje así, acá siempre se especifica la cantidad que se va a producir o la cantidad ofertada, y de este lado se estaría especificando la cantidad que demanda el mercado. Por ejemplo, el mercado uno demanda 120 productos al mes, podemos decir, al año. Entonces siempre va a tener una unidad. Esa unidad tiene que ser la misma tanto para la que es la oferta como para que es la demanda. Por ejemplo, esto puede ser unidades al año y esto puede ser unidades al mes. Entonces, siempre tiene que ser en una sola unidad. O va a ser el año, o va a ser el mes, o va a ser semana, o va a ser trimestre, todo en una sola unidad. Y además que nuestra matriz tiene que estar balanceada. ¿Y a qué se refiere eso? A que tanto la oferta como la demanda siempre van a ser iguales. Y hasta aquí un segundito, por favor. Está en la parte de mercado. Bueno, en sí, lo importante para cualquier ejercicio de este tipo es que tanto la oferta como la demanda, como les decía, sean iguales, ¿ya? En todo caso, ¿qué pasa cuando la oferta no es igual a la demanda? Eso puede pasar, y de hecho pasa muy seguido, y lo que se hace es aumentar ya sea mercados o plantas de producción imaginarias o ficticias. Entonces, en todo caso, por ejemplo, si aquí fuera 460, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Aumentar 30 para que sea igual al mayor. Entonces, se tendría que aumentar una planta imaginaria, ¿no? Bueno, ahí se soluciona ese tema. Y algo también importante. Normalmente nosotros nos acostumbramos a lo que son las matrices cuadradas, pero no siempre se presentan matrices cuadradas, ¿ya? Y en su práctica creo que lo van a ver, que son algunas matrices de 2 por 3 o 2 y 4. Entonces no hay ningún problema, o ese no es un inconveniente al momento de resolver el ejercicio. Ahora, en la solución siempre existen dos fases. La primera fase es hallar la solución inicial factible, ¿ya? Entonces, hay distintos métodos para poder resolverlo, pero el ingeniero solo utiliza dos, que es el método de costo mínimo y el método de Boyle. También hay varios métodos diferentes, por ejemplo, el método de la esquina noroeste. Sin embargo, ese método no es tan
óptimo por el tema de que es más largo, ¿ya? O sea, te resuelve el ejercicio, sí te resuelve el ejercicio, pero para poder encontrar o hallar la solución, sigue un camino más largo. Y, por ejemplo, con el método de la esquina noroeste, es casi seguro de que te topes con un ciclo. En cambio, si lo haces por método costo mínimo o por Vogel, como que puede que sí, puede que no. Y el tema de los ciclos es algo que ustedes ahorita que están empezando a ver este tema, tienen que empezar también a habituarse, porque normalmente se le teme a los ciclos, ¿ya? Y algo que me acuerdo que el ingeniero nos repetía en nuestro semestre era de que no va a haber ciclos en su examen, o si les va a tocar ciclos es porque lo están haciendo mal. Pero yo también me acuerdo que me mataba resolviendo modelos de exámenes y en la mayoría de los modelos de examen sí toca ciclo. Entonces, ahí tengan mucho cuidado con el tema de que no se confíen a que no va a entrar ciclos. Sí, puede que entre ciclos. De hecho, es muy probable de que les toque un ejercicio con ciclos. Entonces, no lo dejen de lado y practíquenlo y no le tengan miedo. Perdón, pierdan el miedo a los ciclos. Ahorita vamos a ver quizás de qué se trata un ciclo. Eso lo vamos a ir viendo de a poco, pero en algún momento sí o sí nos va a tocar enfrentarlo y mejor si lo practicamos más. Ahora, el método de costo mínimo, aquí dice que este porcentaje puede variar, ¿no? Puede ser que diga 35% probable de que mediante este método encuentres la solución factible. O el 75% probable por método de Vogel. Ahora, son dos métodos diferentes, ¿ok? Y el procedimiento es diferente. Si se dan cuenta, el de costo mínimo es más corto que el de Vogel. ¿Cuál es la principal diferencia? En costo mínimo dice no se considera la fila o columna ficticia. Aquí dijimos que cuando no está balanceada nuestra matriz, es decir, la oferta es distinta a la demanda, se aumenta una fila columna imaginaria. Al resolver el ejercicio por un costo mínimo, no se toma en cuenta esa fila, no se toma en cuenta esa columna, ¿ya? Se resuelve como si eso no existiera. En cambio, por Vogel, la principal diferencia es que sí se considera la fila o columna ficticia, ¿ya? Y ahora, esto para que lo vayamos viendo, es mejor si lo hacemos mientras estamos practicando con un ejercicio. Y ahorita voy a fijarme los ejercicios de su práctico. Yo estaba pensando resolver el ejercicio número uno, sin embargo, este ejercicio no tiene unidades, ¿ya? Lo que podemos hacer, eh, en todo caso, sería resolver este ejercicio y les voy a explicar cómo se tendrían que resolver los otros dos ejercicios o cuál es la principal diferencia. En sí, porque este ejercicio, bueno, en sí, este es el más largo de todos los ejercicios que tienen ahí. Y porque al ser la matriz más grande es un poquito más, en todo sentido, no más complicado, pero sí más largo. Ya, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, mira, el primer ejercicio dice, dado el siguiente cuadro de costos de transporte con sus respectivas ofertas y demandas, te dice determinar la solución inicial factible por costo mínimo, por Vogel y la distribución óptima. Este ejercicio te dice exactamente qué tienes que hacer, pero no todos los ejercicios te dicen eso. Normalmente el ingeniero, de hecho, en los demás ejercicios no te dice, hace esto, esto, esto. Pero es obvio o es obligatorio que nosotros hagamos la solución inicial factible, tanto por costo mínimo como por Vogel. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ambos tienen cierta probabilidad de tener la respuesta correcta. Y si solo lo hacemos por un método, nos estamos quedando sin una opción, sin una parte de la torta, sin una porción importante que pueda que se encuentre con la solución óptima, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacerlo siempre de los métodos y aprenderse los dos métodos, obviamente. Ahora voy a compartir la pantalla completa para que podamos ver todo el panorama del ejercicio. Ya, ahora sí, vamos a mitad y mitad. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a iniciar con lo que sería el primer paso, determinar si primero las unidades son las mismas. Y ahí es donde varía lo que les decía, ¿no? La diferencia con los otros ejercicios son las unidades. Ya.
Entonces, acá en el enunciado, cuando ustedes lean los ejercicios convencionales, va a decir distribución óptima, pero aquí te va a decir una palabra muy importante, que este ejercicio no tiene unidades, es la diferencia, ¿ya? Entonces, acá te puede decir distribución anual óptima, te puede decir distribución mensual óptima, te puede decir trimestral, semanal, etcétera. Y esto que te diga acá en el enunciado es lo más importante de todo tu enunciado. Ya, y bueno, a medida que vayamos avanzando más, vamos a ir viendo qué otros puntos también son muy importantes. Si, por ejemplo, acá te dice distribución anual óptima y vos acá tus unidades, esto va a estar en semanas, unidad o unidades por semana, y esto va a estar en docenas por mes. Entonces vos tienes que llevarlo a la misma unidad. Entonces tendríamos que usar factores de conversión. Por ejemplo, un año tiene 12 meses, un año tiene 54 semanas. Esos son los factores de conversión iniciales y más importantes que ustedes tienen que utilizar. Otro tema importante para el tema de las unidades es que ustedes casi siempre cuando pierdan unidades van a ir de atrás adelante. ¿A qué me refiero? Lo más chiquitito son las semanas, ¿no? De las semanas se puede pasar a meses y los de meses se puede pasar a años. Ir hacia atrás, ir de años a días y así, sería complicarse más y es algo que normalmente no se hace en el momento de las conversiones. Normalmente se va de atrás adelante, como les decía. Por ejemplo, si quiero llevar de semanas a años, voy a decir que un año tiene 52 semanas y listo, ahí muere. Si quiero llevar de meses a años, voy a decir que un año tiene 12 meses. Y listo. Ahora, con el tema de los días, perdón, de las semanas que tiene un mes, porque a veces nos toca ese tema, nosotros no tenemos un número exacto, un número cabal de semanas que tiene un mes. El ingeniero maneja un factor de conversión que, si mal no recuerdo, es 4,27 o 4,33. Ya, ese factor se los va a dar el ingeniero en la clase, no se preocupe. Y ustedes tienen que, eso que les diga en la clase, porque a veces cambia de semestre a semestre y se da cuenta, por ejemplo, que copiaron porque no usaron el factor que les dio el ingeniero en clase. ¿Ya? Como que un indicador que usa el ingeniero. Pero, si mal no recuerdo, no varía. No tengo el dato exacto actual, ¿ya? Pero lo que yo normalmente hago, por ejemplo, si se tiene que llevar de semanas, perdón, de semanas a meses, sí, podría decir, para ser más exactos en todo caso, recién, decir que un año tiene 12 semanas, perdón, un año tiene 54 semanas y no, a ver, no estoy chipando. Vamos a ir de semanas a meses. Entonces decimos, aquí vamos a tener semanas. Queremos llegar al objetivo que van a ser meses. Entonces sería de la siguiente forma. Diría que un año tiene 52 semanas. Acá sería 52 semanas que tiene un año. Y luego diría que un año tiene 12 meses, ¿no? Y ya estaría llegando al objetivo que es llevarlo a meses. Y bueno, ese quizás es el recorrido largo, pero siento que en sí creo que son 54, puse 52, no importa. Sería el camino más eficiente. Ahora sí, dijimos que bueno, aquí identificamos que estos son los mercados, que estas son las plantas de producción y tenemos que resolverlo por esto, ¿no? Acá no tenemos unidades, entonces el primer paso que quería hacer ver las unidades, en este caso queda anulado, en los demás es lo más importante. Ahora, también puede variar en el tema de unidades, por ejemplo, decirte va a ser en docenas o va a ser en decenas, va a ser en toneladas, ¿no? Entonces, ese factor ustedes lo van a encontrar en el principio del enunciado. Por ejemplo, esto te dice que el cuadro de costos de transporte, y aquí te puede decir por bolivianos unidad, ¿no? Entonces ahí ya te dice que esto está en unidades. Y según lo que te diga, según el dato que esté el cuadro, tiene que estar obviamente los factores de afuera. Si esto está en unidades, por lo tanto, la producción y la demanda también tienen que estar en unidades. Si esto está en docenas, por lo tanto, lo de afuera también tiene que estar en docenas. Entonces, esos son los dos indicadores que nos van a llevar a encontrar la
unidad de trabajo para todo el ejercicio. Ahora, si ustedes no convierten sus unidades al inicio del ejercicio, que es el primer paso, por más de que esté bien resuelto todos los pasos de su ejercicio, va a estar mal porque las unidades están mal. Eso es lo único quizá feo de este tipo de ejercicio, pero por lo demás es muy sencillo. Ahora, antes de empezar a resolver el problema, lo primer, pero sí, segundo paso después de las unidades llegaría a ser balancear nuestra matriz y eso es ver si tanto la demanda como la oferta son iguales. Vamos a ver en este caso si cumple con esa regla que es importante. Aquí va a ser 700 para la oferta y para la demanda vamos a ver cuánto es. Para la demanda tenemos un total de 750. Entonces aquí nos damos cuenta que no está balanceado porque tanto la oferta como la demanda no son iguales. Entonces nos va a tocar hacer otro cuadro donde nosotros vamos a ponerlos para que sean iguales, ¿no? En todo caso voy a copiar esto, que esto no va a cambiar por nada en el mundo. Lo que sí va a cambiar es que se puede aumentar a una columna o una fila ficticia. En este caso, ¿a qué lado le falta? Acá le tengo que sumar 50, ¿no? Entonces, tengo que aumentar una planta imaginaria. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a aumentar y aquí va a ser una planta, ya no planta 5, sino planta imaginaria o planta ficticia, como deseen llamarla. Y una vez que nosotros implementamos esta planta ficticia, los costos van a ser de cero. Esto es lo que quizá varía, ¿no? El ingeniero con con los libros que se tienen o con el material que se tiene de este tema, porque algunos libros indican que en sí cuando uno aumenta una planta ficticia o un mercado ficticio, los costos tienen que ser altísimos. ¿Ya? Pero sin embargo, el ingeniero prefiere ponerle costos de cero. ¿Para qué? Para que nosotros no nos confundamos al momento de resolver el ejercicio al final, porque al final tenemos que encontrar el costo total. Y si nosotros le ponemos este costo ficticio, por ejemplo, no nos va a afectar, porque cualquier número multiplicado por cero va a cero. Entonces no afecta al costo real de transporte de este ejercicio. Sin embargo, si trabajaríamos con números grandes o diferentes, sí afectaría, ¿no? Entonces acá esta planta ficticia tiene que trabajar con 50, que era lo que nos faltaba para igualar. Y de todas formas vamos a volver a comprobar si es que es cierto, si es que ya está balanceada nuestra matriz. Entonces hacemos la suma, 750, y de esto no tendría que haber cambiado nada, pero de todas formas lo volvemos a hacer. Y efectivamente los dos ya son iguales, por lo tanto ahora recién puedo empezar a trabajar mi ejercicio. Vamos a iniciar con lo que es por costo mínimo, ¿no? La solución inicial factible por costo mínimo. Y vamos a copiar lo que llegaría a ser el cuadrito. Ya, muy bien. Y vamos a ir eliminando esto porque eso no nos sirve al momento de resolver. Ahora, vamos a ver qué reglas me dice costo mínimo. Primero, me dice, inicialmente no consideres o no tomes en cuenta la fila o columna ficticia. Entonces, para este ejercicio, yo estos datos los voy a ignorar, ¿ya? ¿Qué más me dice? Siguiente paso. Escoger el menor costo de la tabla de transporte para comenzar a asignar. Entonces, del resto de los datos que tengo, sin tomar en cuenta la fila o columna ficticia, tengo que encontrar el menor costo. Veamos, acá mi menor costo es de 2. Y listo, no tiene otro, no hay otra competencia, no hay otro, no hay un empate, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, en el caso de empate, se comienza por la casilla a la que se pueda asignar la mayor cantidad. En este caso no, como no hay ningún empate, yo sé que directamente tengo que iniciar acá. Ah, perdón, aquí hay otros, entonces sí hay un empate. No lo había visto. Entonces, como son estos dos valores los menores de toda la matriz, tengo que ver por cuál voy a iniciar. ¿Ya? ¿Y qué me dice la regla? Me dice que se comienza por la casilla a la que se puede asignar la mayor cantidad. Entonces me fijo, en esta casilla, ¿cuánto le puedo asignar? Esa es mi pregunta. Tengo dos opciones. Tengo 250 y tengo 200. Y tengo que ver cuál le puedo asignar. Siempre voy a elegir el menor. ¿Ya? ¿Por qué el menor? Porque si yo elijo el mayor, me voy a quedar en déficit. Si yo digo, aquí le voy a asignar 250, pero ¿de dónde? Digamos, acá en el mercado
no requiere 250, solo requiere 200. Entonces, por ejemplo, acá yo digo, le voy a asignar 200 acá, y como acá esta planta me produce 250, le va a sobrar. ¿Ya? No importa que sobre, lo que importa es que no falte. ¿Ya? Y listo. Entonces, a esta casilla yo le puedo asignar 200. Veamos cuánto le puedo asignar a esta otra que también tiene el mismo costo. Me fijo 200 y 100, elijo el menor, 100. Entonces, entre estas dos, ¿a cuáles le puedo asignar la mayor cantidad? Sería esta, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es la que gana. Y no puedo hacer dos asignaciones al mismo tiempo, entonces solo me quedo con la inicial, que sería esa. Esa es la que tiene la mayor cantidad asignada, por lo tanto, esa es la que yo voy a elegir. Ahora, como esto se ha quedado en cero, quiero decir, y he asignado todos los 200 que tengo acá, ya no tengo nada más para asignar, por lo tanto, desaparece toda esta columna, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no me he quedado sin saldo, ya no tengo nada más que asignar. Y acá tengo un saldo que sí me sobra 50. Continúo. Me sigo fijando de la matriz, ignorando la fila columna ficticia, ¿cuál es el menor costo? Ya, a ver, estos ya no los tomo en cuenta porque ya han desaparecido, entonces aquí tengo un 4, ¿no? Y ya no hay ni un otro 4, entonces no hay competencia, este es el elegido. ¿Cuánto puedo asignar en esta casilla? Pues me fijo, 50 y 120. Elegimos el menor, 50. Por lo tanto, este 50, ¿qué pasa? Desaparece, queda en cero. Y por acá voy a tener un saldo que va a ser igual a la cantidad inicial que tengo, que es 120, menos lo que he asignado, que es 70. Este va a ser el saldo que yo voy a tener para seguir asignando. Entonces, como esta fila ha desaparecido, ¿qué pasa? Las demás casillas ya no se pueden asignar más, entonces las dejo así. Ahí no me acuerdo qué color era, es este. Muy bien. Continuamos. Tengo que seguir hasta que ya no tenga más espacio de asignar. Acá me fijo cuáles son los menores costos, 5 y 5, ¿no? Entonces vamos a ver si yo inicio por acá, por ejemplo, o inicio por acá. Son mis dos opciones. ¿A cuál le puedo asignar la mayor cantidad? A ver, aquí le puedo asignar entre 370, solo 70. Por acá le puedo asignar entre 300 y 80, pues el menor que sería 80. Entre el 80 y el 70, la mayor cantidad asignada es esta. Por lo tanto, esta la descarto. Nuevamente, no puedo asignar dos veces, o sea, dos casillas al mismo tiempo. Siempre por cada asignación es solo una casilla. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este 80 desaparece. ¿Por qué? Porque ya no se puede asignar más en esa columna. Y por el otro lado, el 300 se va a quedar con un saldo, ¿no? Entonces, que va a ser igual a los 300 que tenía inicialmente, menos lo que he asignado, que son 80, y el saldo es igual a 220. 220 unidades le sobra todavía para seguir asignando. Y yo sigo, no me fijo, esta es mi matriz que todavía no tiene asignados. ¿Y cuál es el menor costo? Es este, ¿no? Ahora esta vez el 5 ya no tiene competencia. Yo sé que tengo que iniciar por acá y me fijo qué cantidad le puedo asignar. Tengo 70 y tengo 220, ¿no? Entre estos dos valores, el menor es 70, por lo tanto, yo asigno 70 unidades, lo que me da o lo que me va a dejar acá un saldo que va a ser igual a los 220 que tenía inicialmente, menos los 70 que ya he asignado, que sería igual a 150. Como estos 70 ya no se puede asignar más, porque han desaparecido, por lo tanto acá esto desaparece, ¿no? Toda la columna o las casillas en blanco que tenía de esa columna desaparece. Me doy cuenta que acá ya tengo una columna libre. Cuando yo llegue a este punto en el que tenga una fila o una columna libre y ya no pueda hacer la competencia de que cuál es el menor costo porque solo me queda una fila o columna libre, me doy cuenta que ya he acabado el ejercicio, ¿ya? ¿Y qué pasa con estas casillas libres? Se asignan los saldos. En este caso, acá tengo un saldo de 50, que lo voy a ir asignando. Por este lado tengo un saldo de 150
Acá yo tengo un saldo de 100 que no ha asignado nada a esa fila, por lo tanto lo asigno de forma directa. Y finalmente este 50 de acá. Y nos damos cuenta que por más que desde el principio del ejercicio nosotros hayamos ignorado lo que es la fila columna imaginaria, son valores que se asignan de forma automática. En el caso de realizar la solución inicial factible por costo mínimo, es algo automático la asignación. Ahora veamos, de cada forma o método que vayamos resolviendo, tenemos que encontrar el costo total, porque recordemos que el objetivo de este ejercicio es resolver, encontrar el menor costo, minimizar los costos. Entonces, vamos a decir que el costo es igual a la multiplicación entre la cantidad, que en este caso va a ser 50 por el costo, ¿no? Entonces va a ser cantidad más costo de todo lo que tengamos, 200 por 2 más 150 por 8 más 70 por 5 más 80 por 5 más 100 por 7 más 50 por 4 y no se toma en cuenta en este caso al encontrar el costo lo que es la fila y columna imaginaria, ¿ya? Pero en todo caso, si ustedes se olvidan de esa regla y lo toman en cuenta, no hay problema. ¿Por qué? Porque este es multiplicado por cero y como está multiplicado por cero no afecta el resultado, ¿no? Entonces seguimos encontrando lo que van a ser los costos y ahorita yo lo estoy haciendo directo por el Excel, no tan directo, pero bueno, seguimos con esto que va a ser los paréntesis que son importantes, multiplicado por 5 más 100 por 7 y finalmente más 50 por 4. Ahora sí, me he olvidado de este otro, del 80 por el 5 y con eso tenemos un costo de, me debe olvidar un paréntesis, $83,000.